Vamos para recibir la palabra. Padre, estamos acá reunidos otra vez porque vos nos trajiste, porque vos nos elegiste para que estemos acá. Tenés un propósito para todos nosotros, para cada uno de nosotros, sea cual sea. No lo conocemos, pero estamos de alguna manera incluidos en tus planes. Para salvación o para ejemplo, ahí estamos. Y te damos gracias por tenernos en cuenta, porque no somos nada para que nos tengas en cuenta, y sin embargo nos mirás y tenés especial cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, lo que va a ser expuesto el día de hoy, con ayuda de tu Espíritu, porque sin tu Espíritu no somos nada. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a ver hoy la carta de Judas. Terminamos la semana pasada con Hechos, con una advertencia. Sí, dijimos que el libro de los Hechos se trata del nacimiento de la iglesia, que es el Espíritu Santo obrando para edificar la iglesia. Hoy la iglesia se sigue edificando sobre los cimientos que fueron puestos por los apóstoles y los profetas, y por Jesús. Los cimientos están en el Evangelio y en Hechos, puestos una vez y ya no se ponen más, no se vuelve a repetir lo que ya pasó antes, porque era la base. Pero la iglesia continúa edificándose, el Espíritu Santo continúa obrando, y se termina entonces con una advertencia. Sí, el Espíritu Santo está ahí. Él es el que trabaja, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él nos ayuda, Él nos guía, nos protege. Pero cuidado, porque dice Hechos 20, decía Pablo, cuidado, cuando yo me vaya van a venir falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores que se van a meter en la iglesia y van a querer destruir la iglesia. Jesús hizo la misma advertencia, Mateo capítulo 7 y capítulo 24. En el 7 habla de que van a venir los falsos cristos y falsos profetas, con señales, prodigios, milagros y cosas sorprendentes que llaman la atención. En el capítulo 24 de Mateo dice que van a venir vestidos de ovejas, son lobos, pero vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Van a parecer agradables, van a parecer buenos, van a parecer amables, pero en realidad son lobos que vienen a devorar todo lo que se les cruza por delante, vienen a traer muerte. ¿Sí? El lobo, ¿qué hace? Viene, llega al rebaño, se lleva una oveja a la muerte, a la condenación, mata la oveja. Entonces tenemos esta advertencia, y la iglesia es, o mejor dicho, Judas viene a hablar, viene a escribir acerca de esto. ¿Sí? Judas no es Judas Iscariote, no es Judas el que traicionó a Jesús. Judas Iscariote era uno de los apóstoles, y acá este Judas, en el versículo 17, se separa de los apóstoles. Si habla de los apóstoles, de lo que dijeron los apóstoles del Señor, separándose de él de los apóstoles, es decir, yo no soy uno de los apóstoles, por lo tanto él no es Judas Iscariote. Este Judas es Judas hermano de Jesús, o medio hermano, como lo llaman también, porque claro, Jesús no era hijo biológico de José. Sí, él tuvo hermanos y hermanas por parte de María y José, pero Jesús vino del Espíritu Santo. Así que Judas es un hermanastro de Jesús, y también, como se presenta el propio Judas, el hermano de Santiago, o Jacobo, que así es como se conoce también en los evangelios. Santiago, el que escribió la carta de Santiago. ¿Sí? Ambos eran hermanos de Jesús. Santiago era el pastor líder de la iglesia de Jerusalén, y así se presenta Judas, como hermano de Santiago y siervo de Jesucristo. Judas, como toda su familia, al principio no creía en Jesús. Es más, creían que estaba loco. ¿Sí? Cuando había una multitud, en un momento había una multitud, era un alrededor de Jesús, y él estaba hablando y su familia había venido a buscarlo porque decían que estaba loco. ¿Sí? Al principio no creían en él. Judas creyó en Cristo después de la resurrección. Se convirtió luego de ser testigo de la resurrección de su hermano, ahora su Señor. Entonces él no se presenta como hermano de Jesús, sino como siervo o esclavo de Jesucristo. Él se humilla ante Cristo. Y entonces tiene un propósito
para escribir esta carta. Su intención principal o inicial, se podría decir, era escribir, como dice el versículo 3, he querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos. Él quería escribir acerca de la salvación, ¿sí? Todo lo relativo a la salvación, porque somos salvos, cómo somos salvos, la cruz de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, el perdón de nuestros pecados, el amor de Dios, todo eso quería escribir él en su carta. Pero, y acá tenemos el verdadero propósito por el cual escribió la carta, ahora siento la necesidad de escribirle sobre otro asunto. Y esa palabra necesidad en el griego tiene una implicancia o connotación de urgencia, de apuro, de algo imperioso, una necesidad que no puede negar, que no puede dejar más para más adelante. No es que él podía primero escribir sobre la salvación y más adelante escribir porque tenía que escribir sobre eso, sobre este otro asunto. No es que él podía en la misma carta escribir sobre la salvación y sobre este otro asunto, sino que tenía que dejar de lado todo lo demás para escribir sobre este otro asunto. ¿Y cuál es este asunto? Como lo dije recién, los falsos maestros, falsos pastores. Le dice después, otro asunto, 2 puntos, le ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre dio a su pueblo santo. Judas escribe la carta para motivar, para instar o exhortar, animar a los creyentes a luchar por la fe, o como también lo dice la Reina Valera, a contender ardientemente por la fe. ¿Sí? Él iba a escribir sobre la salvación y ahora cambió por esta necesidad urgente, que sabemos que Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y como esto es una carta inspirada por el Espíritu Santo, deducimos entonces que fue el propio Espíritu el que lo motivó a escribir sobre esto, sobre luchar por la fe. Luchen, contiendan ardientemente por la fe que Dios les dio una vez a los santos. ¿Qué es la fe? Eso en lo que creemos. ¿En qué creemos? En Cristo. Él es que la verdad, el camino, la verdad, la vida. Pero principalmente se refiere a la verdad. Contender ardientemente por la fe o luchar por la fe es luchar por la verdad. Somos soldados de la verdad. Judas dice, luchen por la verdad. Sigan luchando por la verdad. Porque la palabra también dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Baluarte, fortaleza. ¿Sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo, no la iglesia local, que también, pero eso es una partecita del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo en todo el mundo es columna, es decir, sostén y baluarte, o sea, fortaleza, refugio de la verdad. En la iglesia se guarda la verdad divina, la verdad de Dios, el evangelio. Entonces nosotros estamos obligados a defender esa fortaleza de la verdad, a luchar por esa verdad de Dios. ¿Y por qué? Porque lo que dice el versículo 4, pues si hay algunos que se han metido secretamente entre ustedes. Hay algunos que están entre ustedes que se metieron de infiltrados secretamente, y estos son los falsos profetas de los cuales advirtió el propio Jesús y advirtió Pablo también en Hechos 20. Hay necesidad urgente de luchar por la verdad porque hay personas que se metieron en el cuerpo de Cristo, y es más, que surgieron del propio cuerpo de Cristo y desvían a las personas de la verdad. ¿Sí? Cuando hablo del cuerpo de Cristo, de nuevo, hablo de la religión cristiana, de la religión verdadera, del cristianismo. No estoy hablando de específicamente la iglesia local, sino que esto incluye a los falsos pastores y a los falsos cristianos de todo el mundo, ¿sí? Que se hacen llamar cristianos. ¿Sí? Todo aquel que se hace llamar cristiano no siéndolo, esos son estas personas que están metidas en el cuerpo de Cristo, haciéndose pasar por un miembro de Cristo, pero no lo son. Entonces es imperioso que luchemos por la verdad. Y hay 2 formas
que presenta Judas de luchar por la verdad, una de forma activa y la otra podríamos decir de forma pasiva, aunque no es tan pasiva, pero podríamos decirlo de esta manera para entenderlo, de forma activa y de forma pasiva. La forma activa es la lucha, a ir al frente, el contender ardientemente por la fe, es moverse para luchar, para batallar. Y para hacer esto se necesitan 3 cosas indispensables. 1, conocer la verdad, porque vos vas a luchar por la verdad. Si no la conoces, no tenés por qué luchar. Y esto te lleva al punto número 2, a discernir la verdad del error. Uno conoce la verdad y al conocer la verdad la puede comparar con lo que viene, con lo que se le presenta y entonces darse cuenta de qué está bien y qué está mal. Sí, billete falso, billete verdadero. Y no solamente alcanza con conocer la verdad y discernirla del error, porque uno puede, bueno, yo tengo conocimiento, conozco el Evangelio, conozco la verdad de Dios, voy caminando, me presentan otras alternativas, me doy cuenta de que son mentiras y sigo caminando y a mí no me pasa nada, pero no alcanza con eso. Hay que confrontar y corregir el error. De eso se trata, contender por la fe ardientemente, conocerla, utilizarla y confrontar y corregir el error a los que están equivocados. Pero la lucha, como dice la palabra, no es contra carne y sangre, no es contra personas. La lucha no es contra los falsos profetas. A pesar de que está la advertencia de estos falsos profetas, la lucha por la verdad no es contra ellos. Uno no discute contra los falsos profetas para hacerlos cambiar de opinión, porque ellos ya no van a cambiar de opinión, porque ya están condenados. Vean el versículo 4, lo que continúa. Se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Punto. Cualquiera que se levante en la iglesia de Cristo como falso pastor, falso maestro, o como maestro, como pastor, como profeta, no siéndolo, ya está condenado. Ya las Escrituras dicen que está condenado. No tienen salvación los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. No tienen salvación. Y es más, Judas presenta 3 ejemplos en el versículo 11 sobre estas personas que ya están condenadas. Dice, pobre gente, ay de ellos, se fueron por el camino de Caín, por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam, hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. Presenta 3 ejemplos para demostrar que estos falsos maestros, pastores, profetas, de los cuales hay muchos en el mundo, están condenados y no tienen concedido el arrepentimiento. El primero es Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y qué hizo Dios? Lo desterró para siempre. Y Caín no fue salvo. Caín simplemente tuvo una protección de Dios en la tierra, pero él no fue agradable a Dios y fue condenado. Él está en el infierno. El segundo es Balaam, el profeta que actuaba solamente por dinero y trató de maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se lo impidió y cambió la bendición por maldición, y además le resistió Dios a Balaam, se le puso en el camino y lo humilló haciendo que un burro le hablara para detenerlo. Y el tercero es Coré. ¿Qué hizo Coré? Levantó 250 hombres, es más, la palabra dice varones de renombre importantes, para que se rebelaran contra la autoridad de Moisés, que era una autoridad delegada por Dios. Coré se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Y qué le pasó a Coré? Fue tragado por la tierra. La tierra se abrió y los tragó vivos. Fueron llevados vivos al Seol, al infierno, a la condenación. Así que vemos estas 3 personas, estos 3 ejemplos que nos demuestran que los falsos maestros, los falsos pastores están condenados, porque se van por el mismo camino que estas 3 personas, que Caín, que Balaam y Coré. 3 personas, los 3 condenados por lo que hicieron, sin chance alguna de ser salvos. La lucha no es contra ellos, no es contra los falsos
maestros, contra los falsos pastores. Estos falsos pastores también presenta Judas 3 ilustraciones para demostrar que no tienen un final feliz. Como por ejemplo, nubes sin agua, dice el versículo 12. Son nubes, ¿sí? La nube, el agua, mejor dicho, la lluvia, bíblicamente es bendición. Tenemos la lluvia temprana, la lluvia tardía, eso permitía la cosecha perfecta para después tener alimentos. Entonces, ver nubes en el cielo era sinónimo de bendición, salvo que cayera una tormenta que sea devastadora y entonces se cayó el juicio, pero generalmente lluvia es bendición. Estos hombres vienen a presentarse con bendición, pero finalmente no tienen nada. Están vacíos y terminan siendo llevados por el viento como árboles que ya deberían dar fruto, pero no dan. Son hombres que están vacíos y se los termina llevando el viento. El versículo 13 dice que todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, así también todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Lo compara con la espuma sucia que dejan las olas del mar. Uno ve la impetuosidad del mar, ve el peligro en el océano, pero llega la ola a la orilla, deja la espuma y se retira y queda en la nada misma. Solamente queda la espuma sucia de las olas del mar. Así son los falsos maestros. Vienen con mucha fuerza, con mucho ímpetu, pero finalmente no llegan a ningún lado. Lo mismo pasa con el ejemplo de la estrella fugaz. Su destino es igual al de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Vienen, están en la tierra, hacen prodigios, milagros, cosas sorprendentes y finalmente terminan en la oscuridad para siempre. La lucha no es contra ellos, ellos ya están condenados, no tienen posibilidad de ser salvos. Y Judas hace una descripción bastante detallada de cómo son los falsos pastores. ¿Sí? Vamos a leer varias palabras o varios calificativos que hace Judas acerca de ellos y vamos a resaltar algunos. Como por ejemplo en el versículo 4 hay 3. Uno dice que son impíos. Sí, acá la versión de la palabra de Dios para todos lo traduce como en contra de Dios. Y bueno, impío significa eso, estar en contra de Dios, tener y ser impiadosos. Lo contrario, piadosos. Ellos son impíos. Dice que también tienen una conducta inmoral y dice también que niegan a Cristo, todo en el versículo 4. Son inmorales sexualmente, son impíos y son negadores de Cristo. No tienen a Cristo, lo niegan. En el versículo 8 tenemos que contaminan su cuerpo o la carne, como dice la Valera. Y fíjense que la inmoralidad es una característica de prácticamente todos los falsos maestros. Todos los falsos pastores tienen esta tendencia a ser sexualmente inmorales. Y ahora es cuando les empiezo a decir que presten atención, porque estoy seguro de que muchas personas, si no todas las que están viendo el video o escuchándolo, estuvieron o están en una iglesia con una de estas personas. Y tienen que prestar atención a los detalles, porque estas personas tienden a ser sexualmente inmorales. Así que no van a ser, porque vienen vestidos de ovejas, no va a ser obvio lo que hagan. Va a estar en los detalles y hay que prestar atención porque es muy probable que estas personas estén a cargo de su iglesia. Sexualmente inmorales, contaminan la carne. Sigue diciendo, son soñadores, o acá dice viven soñando, y la palabra griega también habla de imaginación. Imaginan cosas, inventan cosas. Y tenemos a personas que, por ejemplo, ven demonios o que escuchan voces o que se les vienen ideas a la cabeza y creen que son de Dios y empiezan a profetizar y a decir cosas que van a pasar en el futuro. Soñadores.
imaginadores, inventan cosas y hablan y leen la Biblia, la miran y se alejan de la Biblia y empiezan a hablar lo que se les viene a la cabeza. Empiezan a contar historias, empiezan a contar anécdotas y se alejan completamente de la palabra de Dios. Estas personas no predican la palabra. Dicen lo que se les ocurre en el momento decir. Son soñadores, inventan. Y sigue diciendo, no aceptan la autoridad de Dios. No aceptan autoridad ni de Dios ni de nadie. Y de nuevo, presten atención a sus líderes. ¿Qué tanto permiten que alguien les diga que están mal lo que está haciendo? ¿Qué tanto permiten que alguien se les ponga al lado, siquiera a su misma altura, para reprenderlo o corregirlo o preguntarle si algo está bien de lo que está haciendo o está mal? No aceptan a nadie por encima de ellos. Y sigue, insultan a los seres espirituales superiores, esto es a los ángeles. Y los ángeles son superiores a nosotros, dice el Salmo, que nos hizo un poco menor que los ángeles. Nosotros somos inferiores a los ángeles, a los seres espirituales. Y entonces tenemos a personas que se ponen a reprender demonios, a gritarles a los demonios, salgan, salgan, fuera, teatro Satanás. ¿Qué están haciendo? Blasfemando, insultando potestades superiores. No tienen permitido hacerlo, ni siquiera, dice el versículo 9, ni siquiera Miguel, el arcángel Miguel, el ángel más poderoso de Dios, hizo eso. Cuando se enfrentó con Satanás, dice que le respondió al diablo, el Señor te reprenda. No le dijo yo te reprendo, dijo no, yo no tengo autoridad para reprender al diablo, para reprender a los seres espirituales. El Señor tiene la autoridad. ¿Y qué hacen los falsos profetas? Dicen, no, el Señor no tiene la autoridad, yo tengo la autoridad y yo lo reprendo. Miguel dijo, vení Señor, hacete cargo, yo me corro. Y los falsos profetas dicen, Señor, Dios, correte, hacete a un lado, yo me encargo. Y sigue diciendo en el versículo 10, no entienden, ellos critican lo que no entienden, continuando hablando de las potestades superiores. Ellos blasfeman ni critican esas cosas que no entienden, son ignorantes. Y sigue diciendo, lo poco que entienden lo usan para destruirse. La Reina Valera dice corromperse, como si fueran animales que actúan por instinto. Son ignorantes, saben muy poco, y eso poquito que saben, con eso se corrompen a sí mismos y se destruyen a sí mismos. En el versículo 16 sigue diciendo, esta gente se la pasa quejándose. Y otra vez, presten atención a esos detalles. Siempre estas personas van a encontrar de qué quejarse. El maestro, el pastor, el líder tiene que ser irreprochable, tiene que ser un ejemplo para el resto. Y sin embargo, siempre va a encontrar algo de qué quejarse. Siempre. Y quizás lo haga con una sonrisa, quizás lo haga con un chiste, pero siempre va a encontrar algo que no le gusta y que se va a quejar de eso. Y sigue. Buscando faltas en los demás. Estas personas critican constantemente a otros. De nuevo, sonrisa, chiste de por medio, pero siempre encuentran un defecto en otros, nunca en ellos, siempre en otros, siempre. Presten atención a cómo actúan sus líderes, porque estos están llenos hoy en día. Y son así. Estas son las características de ellos. Si están en una iglesia con esta gente, probablemente, seguramente sean estos que se infiltraron en la iglesia. Sigue diciendo, ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Fíjense, siempre se salen con la suya, siempre hacen lo que a ellos les interesa, siempre lo que a ellos les gusta, siempre a ellos lo que a ellos les parece bien. Encuentran la forma de salirse con la suya. Y sigue, se enorgullecen de sí mismos, es decir, son arrogantes. Y si lo tomamos, recordamos lo anterior, que también son ignorantes, leí, ahora no recuerdo quién lo dijo, que son ignorantes, son arrogantes intelectuales, pero ignorantes espirituales. Por fuera,
demuestran arrogancia, soberbia, creen que saben todo, pero en realidad no saben nada. Son ignorantes. Son personas que te van a decir, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, me vas a decir a mí que yo tengo 30 años en el ministerio. Personas que no permiten ninguna corrección. Y sigue, son lisonjeros, o acá dice aduladores, adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Estas personas saben qué hacer para caer bien, saben qué hacer para que las otras personas estén cómodas con ellos y en sus iglesias. Siempre te van a decir lo que te gusta escuchar. Siempre van a hacer algo para que vuelvas, para que vos vayas a la iglesia y sientas algo que haga que quieras volver, siempre. Sus palabras son vacías, o como dice Pedro en su segunda carta, palabras infladas. ¿Sí? Piensen en un globo, aire. Se infla un globo maravilloso, hermoso, y se pincha y adentro que había nada. Así son las palabras de estas personas. Adulan, dicen cosas que les gusta a la gente y finalmente no dicen nada, están vacíos. Y de esta manera, como dice el versículo 18, se burlan de Dios. Son burladores, se burlan de Dios directamente en su cara. Por eso no tienen salvación, porque se ofenden a Dios constantemente. Y si seguimos en el versículo 19, dice que son mundanos. Directamente lo dice Judas, son del mundo. Estos falsos maestros son del mundo. Por eso dice Juan en su primera carta que el mundo los conoce, que el mundo los escucha porque ellos son del mundo. Por eso vemos tantas megas iglesias alrededor del mundo, llenas, ricas, millonarias iglesias, porque llevan a gente del mundo engañadas. Y finalmente, dice el versículo 19, no tienen el Espíritu. Si alguna duda quedaba sobre estas personas, Judas acaba de quitarnos hasta la última duda. Estas personas no tienen el Espíritu, son mundanos, son muertos espirituales, son enemigos de Dios, son siervos de Satanás. Dios no está en ellos, Dios no está con ellos. Entonces, prestar atención a los detalles, prestar atención a las actitudes de los líderes de cada iglesia para determinar si de verdad son o no siervos de Jesucristo. Porque de nuevo, parecen ovejas, parecen amables, parecen confiables, pero te están llevando por el camino de Balaam, de Coré y de Caín. Entonces, como ellos son así y ya están condenados, no tienen salvación, nuestra lucha no es contra ellos. ¿De qué se trata la lucha? ¿Qué es entonces contender ardientemente por la fe? ¿Sí? La lucha por la verdad es una lucha entonces contra la mentira. Si leemos 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6 voy a leer. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. La lucha por la verdad es una lucha argumentativa, una lucha de verdad contra mentira, una lucha de
de afirmaciones. Uno dice una cosa, otro dice otra. Dice que son para destruir las fortalezas del enemigo. Fortalezas en la mente de las personas. Satanás arma su fortaleza en la mente de las personas. Ya lo vimos, tienen el entendimiento entenebrecido, ya lo vimos, los convence, los atrae, les muestra que son razonables las cosas de Satanás. Y arman la fortaleza en las personas del mundo. Pero nosotros, con nuestras armas que vienen de Dios, podemos derribar, destruir esas fortalezas en la mente de las personas. Destruimos sus argumentos, destruimos los argumentos que están en contra de la verdad y acabamos con el orgullo que no les permite conocer a Dios. Voy a dar esto porque se está cayendo. La lucha por la verdad es una lucha contra la mentira, una lucha argumentativa. Por eso no luchamos contra los falsos maestros, porque ellos son los dueños de la mentira, son los líderes de la mentira. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ir contra su mentira, derribar sus argumentos en aquellas personas en las que Satanás tiene su fortaleza. Estas personas, los falsos maestros, están condenados. Pero las personas que los escuchan no están condenadas todavía. Esas personas todavía tienen posibilidad de ser salvas. Así que la parte activa de luchar por la fe es esto, es con argumentos destruir la verdad, o mejor dicho, destruir la mentira de los falsos maestros. Y la parte pasiva, que no es tan pasiva, se trata de resistir. Hasta el versículo 16, Judas habla entonces de contender por la fe de forma activa, o representando, entonces hablando, describiendo a los falsos maestros. Y del 17 al 21 habla de la forma pasiva. Dice: pero ustedes, hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tres formas de resistir en la lucha por la verdad. Y una es, como dice acá, recordar las palabras de los apóstoles, recordar las enseñanzas de los apóstoles, recordar la palabra de Dios. Utilizar la palabra, que ya lo dijimos antes, conocer la verdad, discernir la verdad frente al error. Eso es resistir. Con la palabra uno resiste, uno puede entonces ser impermeable a la mentira. Uno rechaza la mentira recordando la verdad de la palabra de Dios. Otra forma de resistir es lo que dice el versículo 21 en realidad: permanezcan en el amor de Dios. Permanecer en Cristo es resistir. Si uno se aleja de Él, no resiste. Nosotros somos los pámpanos, las ramas, y Él es la vid. Separados de Él no podemos hacer nada. Y hay tres formas de permanecer en el amor. Una es, como dice el versículo 20, fortalecerse unos a otros, es decir, edificarse. ¿Y edificarse con qué? Con la verdad. Crecer en la verdad, edificándonos unos a otros, permanecemos en el amor de Dios. La otra es orar por medio del Espíritu Santo. No está hablando de una oración especial, sino de la oración. Con eso permanecemos en Dios. Y la otra es esperar recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna, es decir, esperarlo a Él. Permanecemos en Dios
conociendo la verdad, orando y esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces resistimos utilizando la palabra, recordando la enseñanza. Resistimos permaneciendo en Dios, es decir, creciendo en la verdad, orando y esperando a Cristo. Y resistimos también, como dice versículos 22 y 23, salvando a otros. Esto no es tan pasivo, pero nos ayuda a juntar aliados para la batalla, para poder resistir y vencer en la batalla. Fíjense lo que dice: tengan compasión de los que tienen dudas. Acá presenta 3 tipos de personas a los que hay que ayudar, a los que pueden estar en manos o están en manos de los falsos maestros. 1, tengan compasión de los que dudan. ¿Sí? Misericordia, piedad de aquellos que dudan. Estos son hermanos, son creyentes que tienen dudas acerca de lo que creen porque escucharon tal vez una enseñanza de un falso maestro. Tengan en cuenta, falsos maestros que generalmente parecen ovejas. Hay algunos que son muy obvios, pero hay algunos que no lo son. Entonces hay gente que escuchando estos falsos maestros, que no es muy obvio que son falsos, empiezan a desviarse o a tambalear o a dudar de lo que creen. Pero son creyentes. De ellos, compasión. ¿Y qué hay que hacer? Mostrarles la verdad, enseñarles el camino correcto. A otros, sálvenlos del fuego. Estas son personas incrédulas que escuchan a los falsos maestros, que tienen como hobby, porque las personas incrédulas no van a la iglesia por amor, no van a la iglesia porque crean, sino porque les hace bien de alguna manera, por hobby, escuchan, les gusta, se entretienen con los falsos maestros, entonces están presos de sus mentiras. ¿Sí? No les importa demasiado, pero prefieren escucharlo porque los entretienen, porque les gusta su voz, les gusta la imagen y los escuchan. A esos hay que mostrarles la verdad y salvarlos del fuego de la condenación, porque si siguen a esos falsos maestros van a ir con ellos al infierno. Y al resto, trátenlos con misericordia, pero ojo, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Estos son incrédulos, podríamos usar la palabra fanáticos de los falsos maestros. Incrédulos que repiten cada palabra que sus falsos maestros le dicen y no permiten, estas son fortalezas muy poderosas de Satanás, no permiten que la verdad penetre en ellos. Y de ellos dice entonces que hay que tener misericordia. También existe la chance de que esas personas se salven. Entonces hay que tener misericordia, mostrarles la verdad, pero cuidado, hay que rechazar su pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por su mala vida. Hay que tener cuidado con esas personas, de no caer en lo mismo que están ellos. Y esto me recuerda a una frase del escritor Mark Twain, que dice, lo voy a decir con otra palabra, que dice: no te rebajes a discutir con un necio, él utiliza otra palabra, no discutas con un necio porque te va a rebajar a su nivel y ahí te va a ganar por experiencia. Uno tiene que tener misericordia de estas personas que siguen fanáticamente a los falsos maestros, pero cuidado cómo uno argumenta y cómo uno habla, porque uno terminaría enredado en su forma de hablar y en su forma de comportarse. Así que resistimos utilizando la palabra, recordando las enseñanzas, permaneciendo en Dios, y también resistimos de forma un poco más activa, salvando a aquellos que están atrapados por la mentira de los falsos profetas. Entonces, contender abiertamente y resistir es lo que dice Judas que tenemos que hacer frente a la entrada o a la aparición
de estos falsos profetas en la iglesia de Cristo. Pero hay algo más. Hay una advertencia en los versículos 5 al 7. Una advertencia contra la apostasía. La apostasía es abandonar la fe que una vez profesaste, que una vez dijiste que tenías. El apóstata no es un verdadero creyente que tuvo fe, que es don de Dios y la perdió. El apóstata es una persona que profesó la fe, que incluso actuó y vivió como si hubiese cambiado, pero finalmente en realidad no había cambiado y vuelve al mundo. Eso es un apóstata, una persona que abandona la fe que profesaba, no la fe verdadera. Dice, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Fíjense, todos fueron salvos de Egipto, pero no todos creyeron. Hay algunos que no habían creído de verdad y esos fueron destruidos. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. ¿Sí? Ángeles que se rebelaron contra Dios, que siguieron a Satanás, ellos estaban en una posición de jerarquía, en una posición de gloria y abandonaron ese lugar. ¿Y qué dice? Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Cualquiera que abandona la gloria no tiene chance de volver. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados, su castigo nos sirve de advertencia. Sodoma y Gomorra eran ciudades que vinieron después del diluvio. Ellos eran personas que no eran ajenas a la verdad y a la predicación del juicio o de la palabra de Dios. Conocían lo que Dios quería o pretendía de las personas y del mundo, sin embargo lo ignoraron e hicieron lo que quisieron y Dios los terminó destruyendo. Así que cualquiera que se aparta del camino ya no puede volver. No existen los cristianos apartados, que tantos hay hoy en día. Cualquiera que va a la iglesia y está en la iglesia y escucha la palabra y canta y ora y está durante un tiempo y finalmente se va, ese no era creyente y ese ya no puede volver, ya no tiene chance de ser salvo, porque Dios odia y no perdona la apostasía. Cualquiera que abandona el camino es un apóstata y Dios no lo perdona. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Asegúrense de mantenerse en la enseñanza, es decir, en la verdad, que se les dio desde el principio, y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Asegúrense de permanecer en la enseñanza verdadera y así permanecen en el Hijo y en el Padre, permanecen en la vida. Capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. El apóstata, ese que estaba en la iglesia y se fue, no es que lo conoció a Cristo y de repente se alejó porque el mundo lo llamó y lo tentó y entonces ahora es un cristiano apartado. No, nunca lo conoció. Nunca lo vio, no conoce a Cristo, no sabe quién es, nunca fue salvo. ¿Sí? El que deja de pecar por un tiempo y vuelve al pecado en el mundo es porque nunca conoció a Cristo. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice que algunas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? El que no permanece no es de Cristo. Por más tiempo que esté en la iglesia, así sea que esté 30, 40, 50 años, y finalmente se aparta, nunca fue de Cristo. Y si se aparta, ya no puede volver. Es un apóstata y Dios lo condena.
Pero tenemos en los versículos 24 y 25, ya en el final de la carta, después de una advertencia tenemos ánimos. Tenemos algo que Judas dice para dejarnos tranquilos a aquellos que estamos en Cristo. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. El que se aparta es condenado y no puede volver. Pero Dios a los suyos, y dice 2 Timoteo 2:19, que Dios conoce a los suyos, Él es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Y si es capaz, entonces lo hace. Porque si puede hacer algo bueno y no lo hace, entonces ¿qué sería? Perverso. Dios puede y por lo tanto lo hace. Y también puede hacernos entrar a su presencia sin falta alguna, impecables, impolutos, inmaculados. Él puede sostenernos para que no caigamos y Él puede mantenernos. Así que a los verdaderos creyentes, Dios los sostiene, Dios los mantiene en el camino y nunca, jamás se van a apartar. Aquellos que se apartan, nunca fueron de Cristo, nunca los conoció el Señor. Y terminamos como termina Judas. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Amén. Y oramos para terminar. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos la luz, por iluminar con tu luz, con tu palabra, a aquellos que andan en la oscuridad y están infiltrados en la iglesia. Que las personas que escuchen este video puedan, que tengas misericordia de ellos para que puedan ver la verdad, para que puedan ver a esos falsos maestros que están metidos en tu iglesia. Y ayúdanos a no apartarnos, pero sabemos que lo vas a hacer. Sabemos que vos nos cuidás, nos sostenés y nos vas a llevar a tu presencia porque lo prometiste. Así que te damos gracias, no somos dignos, pero aún así por tu amor, tu gracia y tu misericordia nos salvaste. Todo siempre para tu gloria, hoy y siempre. Amén.